El chico se disculpó con alguien por no responder porque estaba concentrado en el entrenamiento. El hombre le preguntó al niño por qué entrenaba solo otra vez, a lo que éste respondió que aún le faltaba habilidad. El hombre simplemente se sorprendió de cómo un asesino de segundo nivel podía carecer de fuerza, tras lo cual le dijo que tenía una nueva tarea para él. Resultó que el objetivo del tipo era el maestro de la espada celestial fantasma de la facción. El hombre añadió que ama a las mujeres y prefiere el dinero a los asuntos militares. Fue en el palacio del maestro fantasma que dos sirvientes se disculparon con ellos y les dijeron que le devolverían todo. El maestro los miró sin un solo remordimiento, y esto no es extraño, porque la última vez el hombre dijo lo mismo. También ordenó que el hombre fuera golpeado hasta casi matarlo. La paliza fue tan fuerte que la sangre llegó hasta las ventanas. A altas horas de la noche, en una de las casas, un hombre y una mujer estaban coqueteando entre sí. La muchacha estaba preocupada porque era muy joven y eso podía afectar negativamente a la reputación del hombre. Ha llegado la era del imperio del dinero, no de la habilidad militar. Si un hombre continúa desarrollando sus actividades, bien puede llegar a ser el gobernante del mundo. Una fracción de segundo después, el asesino apareció en la habitación ante la orden, quien se limitó a decir que iba a seguir escuchando esto. Como era de esperar, el tipo simplemente acabó con el hombre. El tipo informó a su superior. Pensó que si usaba la tecnología, dejaría demasiados rastros, y por eso lo apuñaló. El hombre le permitió quedar libre y agregó que se pondría en contacto con él. El chico decidió simplemente sentarse y observar la ciudad de noche. Empezó a contar la historia. El culto lo secuestró cuando era niño, por lo que ni siquiera sabe su propio nombre. Toda su vida no ha hecho nada más que perfeccionar sus técnicas de lucha. El nombre del tipo es Michael, y es el único que queda de ese grupo de niños. Resultó que el hombre había sido seguido por tres desconocidos durante todo este tiempo. Al parecer, a los hombres no les gustó que, por culpa de Michael, los asesinos de primer nivel fueran destituidos, pero el hombre fue transferido a la subordinación directa del fundador de la peste negra. El hombre prometió destruirlo y acabar con su falsa reputación. Los hombres se prepararon para entrar en la batalla. En ese momento, dos hombres estaban discutiendo sobre el niño. Uno de ellos dijo que sus habilidades innatas no estaban diseñadas para matar. Sería mucho más adecuado para ser un guerrero que un asesino. Su pasión por las artes marciales es tan grande que es capaz de aprender la verdad de la maestría por sí solo, sin la ayuda de un maestro. El asesino le preguntó a Michael si los denunciaría ahora, a lo que él respondió que no le convenía, ya que, gracias a ellos, se dio cuenta de lo que aún le quedaba por trabajar. Al salir, el chico solo dijo que ahora su nombre no es 2044, sino Michael. Durante el entrenamiento, Michael discutió varios temas, como qué tipo de energía emanaba de su espada, si se podía lograr dentro de las artes marciales, etc. En ese momento, un hombre con una capa roja estaba observando al chico. El hombre no podía creer que el muchacho nunca hubiera entrenado seriamente en el manejo de la espada. El hombre estaba descontento porque ni siquiera lo saludaron, a pesar de ser un hombre de mayor rango. Inmediatamente después de estas palabras, todos saludaron al hombre. El hombre comenzó a preguntar si alguna vez habían oído hablar del culto de sangre de Asu, los descendientes del mismo culto que había librado una feroz guerra contra ellos hace 80 años. No habían comenzado a unir sus fuerzas y crear nuevos Yangshi, siendo su misión reunir tanta información como fuera posible sobre sus planes. La niña sugirió que al menos se conocieran, ya que ahora están en el mismo equipo. La chica le dio un puñetazo al chico en la cara justo después de que él intentara decirle que no se reuniera con ella, después de lo cual ella se presentó como Grace y al chico como Charlie.
El hombre de cabello ligeramente gris se llamaba Oscar, y el hombre que corría a su lado era Thomas. Michael también se presentó y dijo que tenemos la peste negra. Oscar estaba claramente sorprendido de que fuera de la peste negra. Un grupo de luchadores decidió darse prisa porque el tiempo se acababa. Thomas advirtió a todos que sus tropas podrían estar ubicadas aquí. Bueno, una fracción de segundo después, los monstruos atacaron al propio Thomas. Resultó que estos monstruos eran los Jiangshi del culto de sangre. Pero Michael no estaba demasiado preocupado, porque estos tipos solo estaban custodiando el área. Se ocuparían de ellos rápidamente y no habría ningún problema. Sin embargo, los luchadores comenzaron a golpear a los monstruos. Resultó que algún extraño había estado observando esta batalla todo este tiempo. El señor fue informado de que alguien había invadido el territorio occidental y ordenó enviar un nigromante allí y más Jiangshi. Una niña apareció en el horizonte. Detrás de Oscar apareció el mismo nigromante que el maestro había ordenado enviar. El siguiente oponente fue Jiangshi. Una fracción de segundo después, el tipo simplemente huyó de la escena, pero esta era una medida necesaria porque necesitaban encontrar su base. Aún así, el chico fue capaz de encontrar una especie de cueva de la que emanaba una energía extraña. Al entrar a la cueva, vio a docenas de Jiangshi y también notó que era poco probable que pudiera enfrentarlo solo. Tras el ataque, el hombre vio tres siluetas frente a él. Por sus conversaciones era evidente que reconocieron quién era, al menos que pertenecía a una secta demoníaca. Al parecer, el fundador del culto de sangre, Asu, se encontraba frente al niño. El hombre notó que el chico claramente no estaba en el mismo camino que ellos. El culto de sangre de Asu es el sucesor del culto de sangre que una vez destruyó el 40% de sus fuerzas, le tomó al culto demoníaco casi 50 años recuperarse y ahora están ganando poder nuevamente. El chico inmediatamente se sintió enfermo porque todo allí estaba saturado de vapores tóxicos. Un grupo de personas, después de lidiar con los monstruos, intentó encontrar a Michael. Algunos de ellos no estaban contentos porque simplemente había desaparecido. Otros entendieron que había razones para esto. En ese momento, el chico estaba luchando contra monstruos, aunque no tenía ninguna esperanza de poder sobrevivir de alguna manera. El hombre prometió amenazadoramente que el niño pronto se convertiría en parte del escuadrón Jiangshi, pero el chico aún así decide recomponerse y pensar en algo para derrotar al monstruo. Aunque recibió la más mínima esperanza, el chico todavía pudo concentrarse y estaba listo para continuar la batalla. Bueno, hace años, una secta demoníaca secuestró a miles de niños pequeños y los entrenó. Por supuesto, seleccionaron a los mejores para convertirlos en maestros de la más alta categoría. Al niño le fue asignado el número 2044. Solo aquellos que pasan varios controles pueden recibir un nombre. Y su nombre es Michael. El fundador del culto quedó asombrado porque el tipo era capaz de destruir a todos de un solo golpe. El hombre preguntó, burlonamente, si había disfrutado lo suficiente de su desesperación, añadiendo también que su rostro se había oscurecido. Una fracción de segundo después, el muchacho golpeó al hombre con un poderoso golpe de su espada, justo en la espalda. Después de tal ataque, el hombre simplemente desapareció, pero el número de monstruos no disminuyó. El tipo se sentó e inhaló unos vapores muy tóxicos. Mientras tanto, Grace estaba sentada entre los árboles y miraba a lo lejos, y vio que el telón estaba cayendo. En ese momento, un hombre mayor también estaba mirando la cortina, pero no podía entender qué pudo haber destruido una barrera tan fuerte. Resultó que la información era confiable, lo que significa que realmente están creando Jiangshi y planean atacar el Palacio Imperial. Todos los seres vivos pudieron encontrar a Michael,
quien en ese momento estaba claramente un poco desorientado. Las tropas imperiales ya han llegado para luchar contra el culto de sangre de Asu. El tipo no podía entender lo que pasó aquí. Todo parecía como si Michael hubiera destruido a todos sin ayuda de nadie. En ese momento, las tropas imperiales entraron en batalla. Al final, resultó que el hombre que Michael aparentemente había asesinado estaba vivo, pero no le gustaba el hecho de que estuviera parado sin hacer nada, como una especie de espantapájaros. En menos de un segundo, dos oponentes desaparecieron. En la sede del culto al diablo, el fundador del culto al diablo se quedó mirando un árbol en miniatura y pensó en algo. Al entrar en la habitación, el sirviente informó que el culto de sangre de Asu había entrado en batalla con el ejército del emperador. Cuando se difundieron rumores de que el culto de sangre estaba planeando un ataque, el Palacio Imperial envió tropas para detenerlos y muchos maestros murieron como resultado. El fundador recordó a alguien de Leeds. El sirviente se ofreció a enseñarle a Miguel cómo usar una espada y convertirlo en un maestro, señalando que había demostrado su valía. Un maestro llamado James, la muerte fantasma, se paró frente a Michael. Michael saludó a su mentor, pero en lugar de una conversación normal o algo así, el mentor simplemente inició una pelea con su estudiante. El chico notó que él, el mentor, era increíblemente rápido. El hombre advirtió que a veces lanzaba un ataque sorpresa durante el entrenamiento. El hombre elogió al niño, calificándolo de competente, pero al mismo tiempo señaló su falta de vigilancia. Sin embargo, al maestro no le gustó que el niño no se hubiera recuperado por completo. Un hombre le preguntó a un chico cuál era lo más importante en las artes marciales, a lo que el chico respondió que eso era conocimiento. Eso era absolutamente correcto, porque por muy fuerte que seas, sin entender la verdad te encontrarás en un callejón sin salida. Eso solo lo puedes hacer a través de un deseo muy fuerte, tal que no seas capaz de quedarte quieto por la sed constante de fuerza y nada más. Jim dijo que ahora mostraría un pequeño vistazo de la verdad. James lanzó un ataque de increíble fuerza, pero el chico aún logró esquivarla. El chico tuvo mucha suerte de poder regresar, porque si nada hubiera salido bien, simplemente habría muerto el primer día de entrenamiento. El chico prometió que seguiría estrictamente la voluntad de su mentor James. Por supuesto, es posible crear por la fuerza energía similar a su poder, pero le lleva tiempo. La diferencia en el efecto es obvia. James habló sobre el poder de la espada. El chico quedó muy impresionado por el poder de la energía de la espada. Pasaron casi 10 años y Michael todavía no entendía del todo qué era el poder de la pelota. Michael sintió que le faltaba algo. El mentor se acercó a Michael por detrás y le preguntó si estaba meditando. Parece que el propio Michael ni siquiera se ha dado cuenta de cómo ha alcanzado realmente el nivel con el que soñaba. La meditación del chico fue interrumpida por la información de que el mentor ya tenía más de 70 años, lo que claramente lo sorprendió. El chico cumplirá 27 años este año. Resulta que, a medida que su fuerza interna se desarrolla, comienza a influir en su apariencia, pero esto es solo en el exterior. En el interior, todo envejece lentamente. Un año después, Michael sintió curiosidad por saber qué había sucedido finalmente con el sangriento culto, pero el mentor no sabía nada y, en general, creía que había sido destruido. Un año después, el chico le preguntó al mentor si alguna vez había oído hablar del culto a la oscuridad, a lo que éste se sorprendió, porque no era obvio que había estado viviendo en las montañas durante bastante tiempo. Unos años después, el muchacho preguntó por los maestros que eran capaces de conocer el verdadero poder de la espada, o si aún estaban vivos. El mentor creyó que todos habían muerto hacía mucho tiempo. Aún así, el chico decidió intentar dominar el poder de la espada.
El chico asestó un potente golpe al suelo, tal y como lo hizo el mentor en su primer encuentro. El maestro quedó muy impresionado por el poder de la espada, después de lo cual felicitó al chico y dijo que aquí se convirtió en el más fuerte de las guerras de espadas, y durante toda su vida tendrá que demostrar su poder. Pero a Michael aún le faltaba algo. A veces preguntaba si lo duplicarían. Sabe que este es el maestro o la espada divina que pudo alcanzar el nivel más alto por primera vez. Es algo similar a la transición al nivel de Talma, pero en el fumar demoníaco nadie pudo alcanzarlo, por lo que todos comenzaron a confiar en la generación anterior. El hombre sugirió buscar respuestas en las artes del fantasma oscuro. Una colección de estas, escrita por Jacob en su vejez, contenía todo el conocimiento sobre las técnicas existentes. Si uno dominaba la exposición, entonces, con la ayuda de la energía vital, podría acumular fuerza interior y comprender la verdad de forma natural. Estudiar ese conocimiento solo beneficiaría al chico. James esperaba que el chico pudiera hacer todo. El hombre dijo que era hora de que el niño bajara de las montañas. Curiosamente, el tipo obedeció. En ese momento, un hombre mayor viajaba bajo las montañas. Michael lo detuvo. Al parecer, el hombre no viajaba solo, sino que viajaba con un hombre mayor y una niña. Resultó que el hombre también había sido guerrero. Empezó a hablar de una técnica de combate que permite una gran capacidad de supervivencia, pero tiene demasiadas desventajas, por lo que poca gente la estudia. Cuando el hombre se dio cuenta de que había dicho todo esto en presencia de la muchacha, preguntó quién le había dado permiso para interferir en la conversación. En ese momento llegaron a Bristol. El hombre dijo que la estaba tratando y dijo que el chico podía elegir lo que quisiera, pero al chico no le interesará mucho la elección de bebidas. Ha estado observando a alguien todo este tiempo. Al parecer, en la mesa de al lado había bandidos haciendo estragos. Incapaz de soportar tal desorden, los nervios de Michael cedieron y se levantó de la mesa. Para educar al niño fue necesario sacrificar el paisaje local. Que el hombre lo dejara ir fue como liberar un tigre en el pueblo, con la esperanza de que no atacara a alguien importante. Al final resultó que el tipo todavía lidiaba con los bandidos. El hombre y la niña estaban atónitos por la fuerza del tipo y lo fuerte que era. En ese momento, el hombre se paró frente al guardia y le entregó una carta que contenía una orden sobre su nombramiento. Un hombre llamado Daniel durmió frente al hombre y le preguntó de dónde venía. Se presentó como un asesino de primer nivel de la peste negra. El hombre se puso un poco nervioso porque se dio cuenta de que el chico era del mejor escuadrón del culto demoníaco. El hombre preguntó si debía mantener en secreto la presencia del chico, a lo que respondió que sería mejor no decirle a nadie quién era realmente, para no despertar sospechas. Resulta que hay unos 1000 artesanos en Bristol y unos 100 más enviados a misiones. No todos aquí cumplen la ley, pero como saben, cualquier actividad ilegal requiere mucho esfuerzo. El chico también le pidió al hombre que les dijera a todos que no se quedaran cerca y, especialmente, que no intentaran seguirlo en secreto, después de lo cual se fue. Al parecer, el hombre no estuvo solo en la habitación todo este tiempo. Jacob le preguntó qué pensaba sobre el chico. Recientemente hubo rumores sobre una guerra que tuvo que lidiar con los chicos de la facción Mudan. Si fue él quien llegó a ellos, un verdadero monstruo. En ese momento, justo delante de todos, el hombre golpeó a la niña tan fuerte que ella cayó al suelo y él se preparó para atacar de nuevo. Antes de que el hombre pudiera bajar la mano, Michael lo detuvo. El tipo le dio al tipo grande una bolsa de dinero, pagando así por la chica. El tipo se acercó a la chica y le preguntó si estaba bien y por qué había robado el dinero. Ella le explicó que su madre estaba enferma y siempre en cama, y que nadie la contrataría por su edad.
La muchacha trajo al chico a su casa. Cuando el chico llegó a casa, vio que su madre estaba acostada y la vista no era la mejor. Él decide llevarla al médico. Tras las palabras porque a partir de ahora podrán vivir y trabajar en la casa del chico, ambos quedaron perplejos. Al salir, porque su madre necesitaba descansar, la niña le preguntó al niño si sabía pelear. El chico le preguntó a la chica si realmente quería estudiar artes marciales. El chico prometió mostrarle a la niña una técnica, pero con la condición de que no les dijera nada a los otros niños. Una multitud de personas se movía bajo las montañas en dirección desconocida. En ese momento, en algún lugar oculto, los ladrones se preparaban para atacar a esta caravana de personas. Los ladrones mataron a casi todos. El hombre canoso preguntó si todo esto pertenecía al pez gordo que apestaba a dinero desde lejos. Sin responder, el hombre solo intentó amenazar con una secta. Después de que el hombre apuñaló al sujeto, estaba listo para lidiar con el resto. El hombre mató a uno de los dos chicos que intentaban escapar. En ese momento, Jake corrió hacia el hombre y le dijo que en las montañas unos ladrones atacaban las carretas y robaban el contenido. Sin pensarlo dos veces, Michael se fue a las montañas. En lo profundo de la noche se oyeron sonidos de una espada en algún lugar. En una fracción de segundo, el tipo mató a varios ladrones. Al parecer, un hombre sano logró vender todo lo robado. Sin pensarlo dos veces, el tipo simplemente decidió acabar con el hombre. El grandullón fue defendido por el mismo hombre de pelo gris que preguntó quién era el tipo. El hombre ordenó acabar con el tipo. El hombre de cabello gris intentó atacar al tipo inesperadamente, pero no lo logró porque el chico logró esquivarlo. Y una fracción de segundo después, le cortó la cabeza. Después de tal asesinato, todos los ladrones comenzaron a huir, lo que no es de extrañar, ya que su líder fue acabado. Al final resultó que durante todo este tiempo, había un hombre en uno de los barriles. Después de que Miguel acabó con el tipo, le ordenó al sirviente que tomara todo lo que habían tomado y bajara. El chico notó una hermosa flor y decidió tomarla para regalársela a la chica. Jacob ordenó vender todo y comenzar a transportar. Cuando llegué a casa, resultó que una chica había estado esperando al chico todo este tiempo y estaba muy feliz de verlo. Después de este incidente, el negocio de la facción fue cuesta arriba, aunque algunas de sus cosas fueron robadas. Aún así, derrotaron completamente a los bandidos y ganaron dinero transportando mercancías. Ya hemos contratado guerreros y pudiste destruir el campamento principal de los bandidos. La situación había cambiado tanto que prácticamente no había bandidos cerca de Bristol. 3 años después, dos personas comenzaron a montar a caballo por el bosque de montaña. El chico notó que últimamente se había vuelto muy tranquilo, por lo que finalmente tuvo la oportunidad de comenzar a entrenar. Pero el entrenamiento que aún no había comenzado fue interrumpido por Amelia, que estaba corriendo hacia el caballo. Amelia le mostró al chico una cierta técnica que aprendió de extraños en la calle. El chico se sorprendió de lo rápido que creció la niña. Ya tenía 16 años. Un hombre dijo que la mesa central simplemente estaba encantada con los logros del chico y por eso lo recompensaban proporcionalmente. Así, el nombramiento para el cargo de Gran General Blanco de la Sociedad de los Mil Lobos. Jacob felicitó al chico por su ascenso. El chico decidió dar regalos antes de irse. El chico trajo a la niña y le dijo que como ya era adulta podía elegir la habitación que quisiera, y los materiales son documentos para la casa y dinero para los gastos de manutención. El chico estaba muy avergonzado por las palabras de que la chica, con el tiempo, se volvería más fuerte que él. El tipo llegó al lugar. El hombre le dijo a Michael que no se habían visto durante mucho tiempo y que había escuchado que se había vuelto mucho más fuerte. El tipo estaba sentado y viviendo y, en todo caso, estaba increíblemente aburrido. Compuesto por 10 personas cada uno,
un piso interminable de espadas demoníacas, compuesto por 100 personas cada uno, un escuadrón de 100 espadas de lobo, compuesto por 1000 personas cada uno, un batallón de 1000 espadas de lobo. El chico dijo que la próxima vez serían entrenados por el chico que estaba a su lado. El chico no se sorprendió por esto, porque era la regla. El hombre prestó atención al entrenamiento de los guerreros. Parecía que nada había pasado. Michael estaba entrenando guerreros, pero el hombre aún sentía que algo andaba mal. Se acercó al hombre con todas sus fuerzas y le arrancó la peluca. Durante este tiempo, Michael entrenó solo. Un hombre con expresión de enojo en su rostro literalmente atravesó la pared y se abalanzó sobre él. Los hombres ordenaron al muchacho que sacara su espada. El chico preguntó si debía mostrarse. El hombre se sorprendió mucho de que el sujeto poseía una técnica para triturar rocas. El tipo atacó primero, pero el hombre logró repeler el ataque. El hombre decidió demostrar una técnica capaz de demoler 10 fortalezas. El poder del espacio. Tienes que perfeccionar tus habilidades hasta que te pongas azul en la cara para poder usarlas para reducir a tus enemigos y mejorarte a ti mismo, superando a la muerte. El tipo logró sacarse la espada de las manos y estaba a punto de asestar el golpe final, pero como resultó, el tipo no atacó, sino que solo agradeció al hombre por enseñarle, pero no sabía cómo expiar su culpa. Después de esta batalla, el hombre estaba muy enojado. El fundador del culto se comunicó literalmente con el pájaro y éste le contó todo lo que acababa de suceder. Michael acudió al fundador. El fundador recibió la noticia de que el niño se había convertido en un verdadero maestro de las artes marciales. Gracias a este chico, su empresa se expandió significativamente e incluso lograron crear 3 nuevos gremios. Pero esto provocó un conflicto con el clan dominante. El clan gobernante es pequeño en número, solo 200 personas, pero su señor es un guerrero muy fuerte, uno de los 5 gobernantes y 3 emperadores. El gran maestro es conocido como el rey del trueno de la espada relámpago. El extraño tipo le ordenó a Michael que acabara con él. El fundador dijo que destinaría 4 personas más para esta misión. El chico se opuso y dijo que podía manejarlo solo. En ese momento, 4 desconocidos estaban escondidos detrás de los arbustos. En ese momento, Michael estaba sentado asando un conejo al fuego. Resultó que los desconocidos buscaban a Michael, pero no se dieron cuenta de que estaba sentado justo frente a ellos. Decidieron tomar algo y el hombre se disculpó por haberlo tratado con recelo desde el principio. Michael preguntó quién era este tipo que le mostraron. Un criminal, asesino que realizó una masacre y eliminó a una persona muy importante. Después de un rato, los cazadores se dieron cuenta de que era el mismo tipo que tenían delante, pero Michael no demostró estar realmente nervioso por ello. Es muy extraño, pero el hombre agradeció a Michael por salvarles la vida. Michael dijo que ciertamente no los entregaría, pero que podía darles una oportunidad. Michael les preguntó sobre la espada relámpago del rey del trueno. El hombre respondió que no sabía cómo llegar y prometió que le mostrarían el camino. Mientras montaba a caballo, el chico sospechó algo. Después de que Michael le pidió a alguien que se presentara frente a él, 4 hombres estaban arrodillados. Les dijo que lo siguieran, pero que no hicieran nada sin su permiso. El hombre informó que ya casi estaban allí. El hombre dijo que la residencia del rey estaba detrás de la montaña. Por alguna razón, el chico se sorprendió en ese momento. Alrededor de la residencia, la naturaleza se dispuso como si se tratara de un cuadro de paisaje. El mismo rey estaba delante de los hombres. El cazador solo se sorprendió de que el rey fuera tan joven, y el niño le agradeció por invitarlo a entrar. Los hombres no podían entender por qué el tipo estaba demorando la batalla y por qué siquiera estaba entrando. Miguel y el rey tenían una mesa aparte, y los cazadores tenían la suya propia,
y todos comenzaron a comer. Después de que el rey condenara al niño por la forma en que bebía té al estilo del pueblo, aceptó que no le habían enseñado modales y que, como era un solitario, la sociedad no era para él. El rey preguntó qué le parecía el té, y alguien le respondió que prefería el alcohol. El cazador todavía estaba sorprendido de que el rey fuera tan joven. Cuando les trajeron la cena, casi sonrieron por lo que vieron. Unos minutos después, los hombres fueron abordados por una multitud de personas que claramente eran discípulos del rey. Uno de los luchadores estaba nervioso porque si todo seguía así tendrían problemas. El muchacho le dijo al hombre que era bueno criando niños, pero él se opuso, diciendo que solo lo parecía y que, en realidad, solo había unos pocos buenos chicos entre sus estudiantes. El hombre le preguntó al niño si había estudiado algo más que artes marciales, a lo que respondió que nada más que la música le había llamado la atención. El hombre chasqueó los dedos y pidió que le trajeran un instrumento. Quería escuchar a Michael tocar. El chico empezó a jugar. La chica que estaba a su lado incluso empezó a llorar un poco, pero el hombre notó que no había rastro de tecnología aquí. Pero la forma en que el chico pone su alma en la música es asombrosa. La siguiente pregunta del hombre fue sobre la espada. Preguntó qué era una espada para él, a lo que él respondió que una espada es solo una espada, preguntando por qué el hombre preguntaba algo tan obvio. El hombre le preguntó al chico en qué creía que debía estar su corazón al abordar cualquier tarea, a lo que él respondió que tenía dos posibles respuestas, la mejor y la peor, por lo que la segunda respuesta era olvidarse de todo. El chico nombró su técnica más alta de control del balón. El rey decidió que no perdería más tiempo y que era hora de comenzar la batalla. En el palacio, dos guerreros estaban uno frente al otro y se preparaban para la batalla. Al principio resultó que el hombre no aceptó la verdadera naturaleza de la espada, pero con el tiempo se acostumbró y le dio un nombre. El hombre preguntó qué pasaba con su espada. El tipo vive conmigo con un alma negra, a diferencia del rey más grande. Es solo una espada ordinaria, pero ha estado con él durante mucho tiempo y nunca lo ha defraudado. El hombre llamó a su hijo y le dijo que iba a iniciar un duelo. Le advirtió que si lo mataban hoy, ni siquiera deberían atreverse a vengarse. Era solo una repartición entre dos amos fuertes. Agregó también que si hoy le derrotan, le gustaría que el rey más grande sea el estudiante. El chico predeterminó desde el principio que utilizaría la técnica de la mano de la muerte. El hombre pudo repeler el ataque y contraatacó. Utilizó el poder del dragón negro. El tipo logró esquivarlo. Ahora utilizó el poder del cuerpo del dragón, pero el chico respondió usando la técnica del balón dominante. Su batalla pasará a la historia. Sus fuerzas eran iguales. Michael pudo volar unos metros. El rey utilizó el poder del dragón volador, mientras que el niño utilizó la energía dominante de la pelota. El tipo asestó un potente golpe al suelo con sus propias manos, arrojando así al rey a varios metros de distancia. El tipo inmediatamente comenzó a atacar. Utilizó una técnica llamada huracán dragón. La cosa se está poniendo seria. Se miraron y el chico sugirió continuar. El hombre dijo que ahora tiene la intención de luchar con toda su fuerza. Utilizó el poder del dragón blanco. Es muy extraño, pero el tipo no intentó esquivarlo, simplemente se quedó de pie y miró hacia arriba. Incluso el rey quedó sorprendido por esto. Una poderosa explosión sacudió el palacio. El rostro de uno de los presentes cambió de repente de alegre a desconcertado. Al final resultó que el chico logró sobrevivir y salió completamente ileso. Los maestros se estaban preparando para los siguientes ataques. Por primera vez, Michael logró golpear al rey tan fuerte que éste cayó al suelo. Michael inmediatamente pasó al ataque, pero el rey podrá repeler el ataque. El rey usó el poder del dragón negro.
Michael claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Después de que el niño usó una técnica llamada viento de destrucción, el rey resultó herido por primera vez. Esta técnica no solo le provocó lesiones, sino que además perdió la postura por primera vez. Después de lo cual Michael lanzó inmediatamente el ataque final en esta batalla. El hombre derrotado le dio las gracias al tipo. 5 para él mismo, no él. El hombre nunca sería capaz de pelear contra un oponente de tal nivel, al final solo él, a lo que respondió que debería llamarlo el maestro de la energía oscura. Por último, añadió que espera que su hijo administre bien su familia. Sin escuchar al maestro, 2 luchadores atacaron inmediatamente a Michael, después de lo cual el chico también se ocupó de ellos inmediatamente. Luego, el chico fue atacado por un hombre mayor y una niña. El hijo ordenó a su hermano que tomara rápidamente la espada de su padre e informara a todos de la situación actual. En ese momento, el chico se encargó de todos los que lo atacaron. El hermano intentó huir lo más rápido que pudo. Prometió que lo seguiría y lo mataría. Por alguna razón desconocida, el tipo entró en una de las habitaciones. Había allí un niño y una niña, y resultó que el niño era el nieto del rey. El niño dijo que espera que su nieto crezca igual de fuerte. Acercándose a los cazadores, se disculpó por el hecho de que esta vez no recibirían una recompensa, pero les aconsejó que no se molestaran demasiado, porque nadie sabe qué pasará mañana. Pero después de ver esto, inmediatamente comenzaron a disculparse con él por decir todo tipo de tonterías. Los sirvientes del muchacho llegaron e informaron que su hermano había logrado escapar. Al final, solo le dijo a su nieto que se convirtiera en un guerrero fuerte y que se volverían a encontrar. El jefe de los cazadores pensó que cuando ocurre una masacre así, matan a todos para que nadie se entere de nada, y como al menos uno escapó, no tenía sentido matarlos. Habiendo corrido a algún lugar, el hermano comenzó a anunciar en voz alta que todos debían prepararse para un ataque. Mi hermano informó que el maestro había muerto. El hombre estaba muy sorprendido y pensó que el maestro había muerto de enfermedad, pero el chico solo dijo que el tipo con el que el maestro había peleado se llamaba el Señor de la Energía Oscura. El hombre preguntó dónde estaba su hermano mayor, y cuando respondió que él también había muerto, quedó en un shock increíble. El fundador se sentó en el trono frente a Miguel y solo le preguntó por qué prefería un duelo en lugar de simplemente matarlo solo. Michael argumentó que conocer a un maestro de ese nivel es una oportunidad única en la vida. Por alguna razón desconocida, el fundador preguntó si el chico tenía la fuerza para derrotarlo. Por alguna razón desconocida, Michael también le arrojó un arma directamente a la cara del fundador, pero el fundador tuvo una reacción extraña. Simplemente comenzó a reírse de esto. Lo llamó loco, aunque si decidiera matar a uno de los 3 emperadores, entonces su confianza en sí mismo debería estar por las nubes. El hombre le ofreció al niño el puesto de vicefundador del culto. El chico aceptó, pero solo con una condición: si tenía más tiempo libre. El hombre prometió que tendría suficiente tiempo libre. En primer lugar, el diputado no tiene subordinados directos, a excepción de 5 guardias personales. En segundo lugar, no necesitará lidiar con asuntos diarios meticulosos. El chico estuvo de acuerdo, pero solo pidió que los guardias fueran maestros del veneno demoníaco. El propio hombre no podía creer que ahora era el vicefundador del culto. Al llegar a la nueva casa, notó que era muy parecida a la que vivía antes y de inmediato recordó a Amelia. En ese momento, el mentor James se acercó al chico y le dijo que el tiempo pasaba muy rápido, porque el chico ya era el vicefundador del culto. El chico aceptó la oferta de su mentor de tomar una copa. El mentor y su estudiante lo pasaron genial. Se notaba que se extrañaban y se sentían cómodos estando juntos.
Se quedaron sentados así hasta la noche. Los mismos 4 guerreros que lucharon con él estaban frente al hombre. El chico se sorprendió porque no esperaba que fueran sus guardias personales. El chico decidió llamarlos por apodos. La niña eligió una orquídea para ella, y el chico que estaba a su lado ahora será Bambú, y el chico de pelo largo eligió una ciruela, y como no quedaba nada, el último consiguió un crisantemo. En ese momento el fundador hablaba de su nuevo adjunto. Su interlocutor comparó al diputado con un caballo. Por muy bueno que sea un caballo, si no obedece a su dueño, ¿de qué servirá? Pero no creía que pudiera siquiera tocar al fundador. En ese momento el chico estaba entrenando. Bueno, como los estudiantes esperaban, nada funcionó, porque el tipo repelió sus ataques. El tipo fue atacado por todos lados. Estoy tratando de lastimarlo de alguna manera. La orquídea saltó hacia el amo desde detrás del árbol, intentando golpearlo de repente. Pero no fue así. El maestro se dio cuenta. Crisantemo estaba claramente descontento con todo esto. Comenzó a elogiar. La habilidad de la izquierda está en un alto nivel, especialmente las habilidades con la espada. El bambú es el más fuerte de los 4. Orquídea es buena porque puede mezclar artes marciales y lanzar dagas venenosas. Crisantemo es un experto en comparación con los asesinos comunes. Estaba pensando para mí mismo. El tipo estaba pensando en llamarse a sí mismo un escuadrón de guardias personales, no demasiado débiles. Tal vez lo enviaron específicamente porque pedí que mis guardias no emitieran demasiada energía demoníaca y no dije ningún requisito especial para el nivel de habilidad. El chico dijo que a partir de mañana por la mañana, todos deberían visitarlo por turnos y cada uno debería dedicarle media hora de su tiempo. El tipo fue a la biblioteca del culto demoníaco. El tipo se quejó de que todas las técnicas de los libros estaban basadas en la brujería. Si el oponente era competente en artes marciales, estas técnicas no funcionarían. El muchacho no entendía cómo seguir entrenando. Ya había superado a los maestros del culto demoníaco. La tarea que ellos llamaban pruebas crueles no era más que un juego de niños para él. En ese momento, un crisantemo se acercó al chico. El hombre le preguntó qué creía que podría ser superable para una persona. El chico pensó en ello. El chico se ofreció a subir a la cima del monte Everest, pero dijo que eso no era nada para él. El chico recordó algo. Dijo que había un bosque de pinos en el lado sur de la biblioteca y sugirió contar todas las agujas de esos pinos. En el bosque que no está lejos de aquí, no sopla el viento, pero hay 3000 pinos. Por eso piensa que todo es justo. Para una persona común, en su opinión, esta es una tarea imposible. El hombre preguntó por el monje que fue enviado a ese bosque para ser castigado por desobediencia. Dicen que nunca pudo salir de allí y que murió allí de viejo. El chico decidió intentar completar esta tarea de todos modos. El chico llegó al bosque. No esperaba que el árbol fuera tan grande. El chico saltó, y el tipo sí que contaba, pero se dio cuenta de que, por extraño que parezca, resulta que es necesario tener buena memoria. Además, las buenas ciencias de las artes marciales, si accidentalmente pisa el lugar equivocado, las agujas pueden caer y su número en la rama puede cambiar. Entonces tendrá que contar nuevamente. El chico llegó a la cima. Comprendió por qué el monje Shaolin no pudo terminar de contar hasta su muerte. Quizás aquí es donde se encuentra el límite del dominio de las artes marciales, pensó el chico. El hombre de abajo estaba llamando porque el herrero pidió reunirse con él. Cuando el hombre llegó al herrero, no podía entender lo que estaba pasando. El hombre inmediatamente comenzó a disculparse con Michael. El chico preguntó qué pasó. El hombre comenzó a decir que quería hacer una buena espada, como había pedido, pero parecía que lo que había hecho no era lo suficientemente bueno para todos y que habría que hacer otra. Debido a esto, pidió tomar una muestra repetida de la energía del tipo. El hombre le pidió que le diera una espada.
diciéndole que no le importaba qué tipo de espada fuera, si era buena o no. El herrero sostenía en sus manos una espada envuelta en un trapo. Tomando la espada en sus manos, el hombre dijo que era magnífica. Le preguntó al herrero qué era exactamente lo que no le gustaba. El herrero no sabía por qué, pero la energía del bien y del mal estaba completamente mezclada, y la espada se volvió de alguna manera incomprensible. Con esta espada es difícil lograr el máximo dominio del culto demoníaco. El chico decidió probar una nueva espada. Él respiró profundamente. Una fracción de segundo después, una cúpula azul brillante apareció a su alrededor. Michael usó uno de sus trucos. El herrero no podía creerlo, porque la energía del mal y del bien deberían estar en conflicto entre sí y no permitir que el dueño controle la espada. El chico dijo que le parecía una pelota muy buena. El herrero admitió que estaba equivocado. El hombre posee tanto la energía del bien como la del mal, por lo que la espada que le hizo brillaba con la energía del bien y del mal a la vez. Solo él, y nadie más, puede blandir esta espada. El hombre le pidió al chico que también tomara la daga, que estaba incluida con la pelota. El nombre de esta daga es Daga. El niño agradeció al herrero por su trabajo. El niño caminó solo a casa a través del bosque oscuro. Llegó a su casa, pero algo le hizo desconfiar. Sintió algún tipo de energía. Son tres, y parecen ser buenos maestros. A juzgar por la energía que emanan de ellos, no son de un culto demoníaco. Tres personas oyeron que alguien se acercaba a ellos. El chico decidió seguirles el juego y entró en la habitación como si nada hubiera pasado. Uno de los chicos apuntó con una espada a Michael y dijo que si se quedaba callado no le harían daño. Uno de los hombres le quitó la espada. El tipo determinó que habían escapado de la sede de un culto demoníaco. El tipo todavía estaba debatiendo si matarlos ahora o más tarde, o tal vez simplemente dejarlos jugar por ahora. Dijo que para salir del territorio del culto demoníaco hay que recorrer otros 12 kilómetros. El tipo se inventó una leyenda que decía que era discípulo de un clan poco conocido que fue exiliado después de perder una lucha de poder ante un culto demoníaco y que estaba estudiando artes marciales por su cuenta para luego regresar al culto demoníaco. Uno de los chicos pensó en ello, porque no lleva la energía específica que es inherente a los maestros del culto demoníaco, y a juzgar por su apariencia, parece estar diciendo la verdad. Solo le preguntó si podía sacarlos del territorio del culto demoníaco. El chico dijo que ya había estudiado un poco de sanación y que podría procesarlos no demasiado pronto, pero pidió mirar primero a sus estudiantes, porque entre ellos, los más difíciles. El chico notó que la chica estaba usando la técnica del puño suave del demonio desde el principio. El chico dijo que estaba acabado. Le dieron las gracias. El chico examinó específicamente el cuerpo del hombre, pero a diferencia de la niña, no estudiaron la técnica. En ese momento, una orquídea llamó a la habitación del maestro y abriendo la puerta bruscamente, le pidió que comprara arroz y verduras. Y cerró rápidamente la puerta para no ser descubierto. Le dijo a la muchacha que aunque el fundador lo supiera, era necesario acabar con estos tipos lo más rápido posible. La técnica de controlar la energía interna es tradicional del clan, el clan Luoyang, una niña llamada Amelia. El chico finalmente se dio cuenta de que frente a él estaba la misma novia que había adoptado. El hombre que le quitó la espada al muchacho se la dio. No son tan groseros, dijo el chico. Los guerreros notaron que la energía del tipo había cambiado drásticamente. Pensaron que era una emboscada. El chico le pidió a la orquídea que trajera algún tipo de caja. Ella se lo entregó a Amelia. Ella no podía entender lo que todo aquello significaba. Les dio a los hombres monedas de plata, pero la niña no podía entender por qué el chico le estaba dando algo. El chico argumentó que ya se lo había prometido una vez, y al final solo dijo que se alegraba de verla. Una fracción de segundo después,
La orquídea y el hombre desaparecieron. Las niñas sintieron curiosidad por lo que había dentro. Al parecer, allí se encontraban unos pendientes y un colgante. Ella comenzó a recordar que hace mucho tiempo, cuando era niña, le pidió a Michael que le comprara un colgante. Bueno, como aún era muy pequeña, era muy pronto para que usara algo así, y él prometió regalárselo cuando creciera. Se dio cuenta de que Michael estaba justo frente a ella y trató de captar su atención. Orquídea le preguntó al chico si era su hija adoptiva. Él ni siquiera sospechaba que ella se unió al clan Puerta al Cielo. Michael no quería que su hija adoptiva tuviera nada que ver con las artes marciales. El fundador del culto estaba muy enojado con Michael. Al final resultó que, junto al fundador, estaba el emperador del veneno azul, también un demonio de 3 cabezas, Trotamundo solitario, flautista demoníaco, y también el gran emperador de los demonios oscuros, el fundador del culto demoníaco. Le preguntó a Miguel qué diría en su justificación. Dijo que Michael no tenía derecho a hacer esto por su cuenta. El chico sugirió al fundador liberar a los cautivos del culto de la Tierra Divina y tratar de negociar con ella, pacíficamente. La muchacha presente se enojó mucho ante tales palabras. Tras revelar que su hija adoptiva estaba vinculada a esta secta, el fundador se enfureció, pues creía que, en cualquier caso, se refería a una chica insignificante que conoció durante esos 3 años. ¿Por qué preocuparse por ella? Es más, no le transmitió sus conocimientos de artes marciales, y han pasado más de 10 años desde que la abandonó. Además, no son parientes consanguíneos. Su vida no debería pagarle más que la de un mendigo. El fundador le preguntó nuevamente si todavía no tenía intención de obedecerles. Como era de esperar, el chico se negó rotundamente. La niña sigue siendo su hija adoptiva. El fundador no dijo nada en particular, porque comprendió que de todos modos no podría corregir su terquedad. El fundador pidió a uno de los vicefundadores del culto que se quedara. Eso es exactamente lo que hizo. Después de salir del salón, Michael ordenó a sus guardias de seguridad que se fueran lo más rápido posible e hicieran todo lo posible para proteger a su hija adoptiva. Agregó además que hoy se va por un mes, por lo que más vale que traten de terminarlo en ese tiempo. Este hombre es el fundador de la Tierra Divina, una espada de gran poder, mide menos de 2 metros de altura y tiene una constitución musculosa. Puede considerarse un artista marcial honorable, porque nunca ha roto una promesa. También odia los cultos demoníacos. La razón no es difícil de entender. Su padre murió en una batalla contra un artista marcial de un culto demoníaco. El chico comentó que sabía bastante, pero le respondí que simplemente estaba haciendo su trabajo, ya que en su curso él era responsable de recopilar información. El chico espera que su información sea correcta. Dijo que si no es así, entonces puede matarlo. El chico sonrió levemente y pensó en ello. El chico se volvió cauteloso. Intente infundir miedo en aquellos que prefieren usar el cerebro en lugar de la fuerza bruta. Esto reducirá la probabilidad de ser víctimas de un engaño. Además, el tipo nunca usaría una espada para deshacerse de personas como este tipo. También preguntó qué pensaba sobre un acuerdo de paz con el fundador del culto. Lo que este tipo espera no será fácil de lograr porque es un culto de la Tierra Divina. Si la facción de la justicia decide atacar al culto demoníaco, el culto de la Tierra Divina no tendrá más remedio que someterse a ellos. El chico esperaba poder utilizar todas sus habilidades para preparar las negociaciones con ellos. 10 días después, enviaron otros 20 artistas marciales a la región de Leeds. En el camino, la belleza del sonido enseñó al niño a tocar la cítara, apodo que le dieron porque usaba la UI en forma de sonido para condenar a sus enemigos a la dicha desde el frente, pero este apodo también se convirtió en sinónimo de belleza voluptuosa, ya que no se negaba a los placeres sexuales.
Había 20 personas bajo su mando, incluido el teléfono de los guardaespaldas. Estas personas eran veteranos de las artes marciales, por lo que su viaje al culto de la Tierra Divina resultó ser mucho más rápido de lo que el tipo esperaba. Gracias a esto, su viaje a la región de Leeds duró solo 20 días. Al chico le dieron toda la información que pidió. La muchacha le preguntó al chico si pensaba hacer un acuerdo de paz con esa gente, a lo que él respondió que si todo sale según lo previsto, entonces por supuesto que sí. Los dos hombres se miraron. En ese momento, el chico decidió ir a ver a la madre de Amelia. Ahora vive en una pequeña casa cerca del culto de la Tierra Divina. El chico no podía entender lo que pasaba con la chica. Consideraba que sus acciones eran estúpidas. Ella debería haberse casado nuevamente y vivir sin preocupaciones. Pero el chico fue interrumpido de repente por palabras sobre lo que estaba haciendo en las tierras de la Tierra Divina. El chico estaba muy sorprendido de ver a un extraño frente a él. Un niño pequeño se paró frente al hombre, apuntándolo con una espada de madera. No habla como un plebeyo y viste elegantemente. Aunque la espada de madera es solo un juguete, está hecha con gran maestría. ¿Es hijo de un noble miembro del culto de la Tierra Divina?, preguntó el hombre. El chico estaba poniendo excusas porque simplemente estaba un poco aburrido. Por supuesto, dijo todo esto en broma. No tenía la intención de pelear con el chico. Inesperadamente, pero cierto, el niño llamó al sujeto un bastardo insolente, lo que claramente no era típico de un niño pequeño. Con cara de enojo, el tipo dijo que cree que solo el niño está siendo insolente aquí. Tratando de asustar al niño, el tipo dijo que fue enviado al culto de la Tierra Divina para capturarlo. ¿Qué es esto sino suerte? El niño se asustó ante esto. Inesperadamente, Michael atacó al tipo, por supuesto no con todas sus fuerzas, pero aún así hizo al menos un esfuerzo. El chico tenía potencial porque al menos esquivó todos los golpes del tipo y no se limitó a huir asustado. Bueno, mientras el chico estaba distraído, el niño logró golpearlo justo en el pecho con su juguete. El niño estaba feliz porque pensó que lo había derrotado, pero el niño se opuso, diciendo que el niño no lo había apuñalado, y Michael simplemente arrojó al niño lejos. ¡Qué mala suerte! El tipo le dio en los puntos vitales al chico y ahora no podrá moverse. El chico volvió a insultar al otro chico y empezó a quejarse de que todo era injusto, ya que él fue quien lo cubrió primero. Pero el chico solo respondió que no había lugar para la honestidad en la batalla. Aunque le falta energía interna, parece dominar la mayoría de los conceptos básicos y se puede decir que este chico es bastante hábil. El chico dijo que el joven crecimiento del culto a la Tierra Divina, es decir, el niño, después de que el chico se preguntó qué debían hacer ahora los chicos, quedó claro que el chico estaba muy nervioso, porque leí que lo acabaría allí mismo. Pero no todo sucedió como lo esperaban. El chico y el niño llegaron a un establecimiento donde cerca había un hombre cortando carne. El tipo estaba afectando los puntos vitales del niño solo porque quería comer, así que sería mejor para el niño no resistirse y simplemente disfrutar la comida. El tipo dijo que podía manejar cientos como el niño y no tendría ni un rasguño. El chico demostró su carácter al negarse a comer la comida que el chico le ofreció. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, el tipo advirtió que si el niño no quería comer esa comida, siempre podía metérsela por la garganta. Incluso la vaca quedó impactada por esta declaración. En ese momento ella simplemente estaba allí parada, comiendo hierba. Después de que el hombre vio los llamados excrementos de vaca, casi vomitó y decidió ni siquiera mirar allí. El niño llamó al tipo deshonesto, por lo que el tipo comenzó a reír muy fuerte, porque no vio ninguna lógica en eso. Al final el chico accedió a comer, aunque también preguntó si solo era necesario. Cuando el hombre hubo tenido suficiente de su porción, enojado anunció que ahora regresaría a casa.
El chico simplemente le agradeció al niño por dejarlo divertirse, pero por alguna razón el niño no estaba tan feliz como el chico y lo insultó nuevamente. Después de reírse, el chico aceptó divertirse, pero ahora necesita volver a trabajar. En ese momento, cerca de algún edificio ardían faroles de la época. Parece que su vigilancia está a punto de terminar. Uno de los guardias anunció que el siguiente turno estaba a punto de comenzar, y estaba claro por sus expresiones que ya estaban muy cansados y listos para irse a la cama tan pronto como tuvieran la oportunidad. Pero la conversación de los hombres fue interrumpida por alguien que apareció frente a ellos. Miraron al extraño con desconcierto. Un extraño muy aterrador y anciano apareció ante ellos y les preguntó si esto era un culto a la tierra divina. Al parecer, Miguel llegó con su grupo de personas. El anciano pidió a los guardias que fueran a buscar al fundador de su culto, agregando que tenían algunos asuntos con él. Los hombres no podían entender quién estaba frente a ellos, porque llegaron a caballo, pero nadie los notó, después de lo cual decidieron que necesitaban informar rápidamente al fundador sobre esto. Pero los guardias llegaron un poco tarde y el propio fundador del culto acudió a ellos, informándoles que no era necesario llamarlo. Estaba muy furioso, ya que se enteró de su llegada debido al aura repugnante que pensó que emitían, y agregó que no quería lidiar con bastardos desvergonzados como ellos. El anciano preguntó al fundador, y éste no se preocupó en absoluto por sus discípulos, que ahora se encuentran como rehenes. Pero el fundador malinterpretó al anciano y pensó que un culto demoníaco estaba tratando de amenazarlos. La muchacha decidió intentar persuadir al fundador, pidiéndole que al menos escuchara lo que tenían que decir. El culto demoníaco llegó para mantener conversaciones de paz con el culto de la tierra divina. La niña pensó que sería mejor si el fundador los escuchara antes de tomar una decisión. El fundador no podía entender de qué tipo de conversaciones estaban hablando. Aún así, el fundador sabía que simplemente no tenía otra opción. La muchacha se alegró de poder finalmente convencer al fundador. Una vez dentro, los representantes de ambos cultos se sentaron a la mesa de negociaciones. Uno de los hombres no podía entender lo que estaba pasando, porque le dijeron que tenía que participar en esta reunión por cuestiones de formalidad, pero esto estaba más allá del alcance de su responsabilidad. Este anciano con un aura azul oscuro alrededor de sus manos es un demonio de sangre seca, uno que ocupa el 13º rango en el culto demoníaco, y esta mujer, hermosa como el jade, es la belleza del sonido, Iris. El hombre le preguntó al anciano si por casualidad era un demonio de sangre seca, a lo que él respondió groseramente: ¿por qué pregunta si él mismo lo sabe? El hombre estaba un poco avergonzado de que alguien tan majestuoso como el anciano estuviera en un lugar tan humilde como ese, mientras que al mismo tiempo pensaba en el carácter repugnante del anciano. El hombre respondió a esto diciendo que si había una persona aquí que ocupaba una posición más alta que él, ¿por qué no debería venir aquí? El 13º nivel en el culto demoníaco dice que esta persona ocupa una posición superior a él. No puede ser. Tal vez se trate de un anciano genio del culto demoníaco. Michael no podía entender qué clase de hombre estaba parado frente a ellos, porque no sentía ninguna energía demoníaca proveniente de él. Debía ser un nuevo maestro de artes marciales del que no había oído hablar. La muchacha les entregó a los dos hombres sus condiciones, esperando que no las aceptaran y que todo terminara pacíficamente. Mientras el fundador releía los términos, el hombre lo incitaba. Estaba seguro de que iban a utilizar tácticas de negociación para apoderarse de ellos. El hombre estaba muy perturbado por algo, incluso sentía algún tipo de energía maligna. La muchacha dijo que este asunto concierne únicamente al culto demoníaco y al culto de la tierra divina. Por lo tanto, el fundador del culto debe tomar una decisión por su cuenta
y el hombre no debe interferir en esto. Si el fundador acepta sus condiciones, no le prometen devolverle el pan de jengibre sano y salvo. No tuvo tiempo de leer. El fundador no sabía qué decirle, no podía comprender las condiciones y la cultura dinámica favorable. La niña le aseguró que no se preocupara por ellos. El fundador de su culto aprobó las condiciones. Aunque el culto demoníaco confía en ellos, sus subordinados causan problemas, por lo que vinieron para asegurarse de que estas negociaciones fueran transparentes para ustedes. Francamente, no podíamos hablar de esto, ya que la Tierra Divina fue la primera en atacar su base secreta. Los hombres estuvieron de acuerdo con esto y argumentaron que tenían sospechas. Ellos creían que su base secreta era un refugio para bandidos de la montaña que estaban causando estragos en sus tierras. Y de todos los discípulos enviados allí, solo 3 regresaron, pero gracias a ellos, descubrieron que el lugar que atacaron era parte de un culto demoníaco. La niña dijo que el culto demoníaco no quiere hostilidad con el culto de la tierra divina, pero si rechazan su propuesta, el culto demoníaco no tendrá más remedio que destruir por completo el culto de la tierra divina. Estas palabras perturbaron a nuestro fundador y no supo cómo reaccionar. En ese momento, el chico estaba discutiendo algunos detalles con el fundador. El hombre aclaró si definitivamente no devolverían a sus discípulos sanos y salvos, y también prometió cumplir con esas condiciones. El hombre prometió que mantendría la posición del culto demoníaco en este asunto. El fundador no podía entender quién estaba sentado frente a él. Era un artista marcial que ocupaba una alta posición en el culto al diablo, pero no sentía ninguna energía demoníaca proveniente de él. Después de estas consideraciones, el fundador aceptó las condiciones. El anciano felicitó al vicefundador del culto por las negociaciones exitosas. Evitar un derramamiento de sangre innecesario es siempre la mejor solución, agregó. El fundador se sorprendió mucho cuando se dio cuenta que frente a ellos estaba sentado el vicefundador del culto, que se les había aparecido personalmente un hombre capaz de matar a miles de maestros de artes marciales. No entendía en absoluto lo que estaba pasando. El hombre no podía creer que el culto demoníaco hubiera elegido a un nuevo vicefundador. Si esta persona era realmente el vicefundador del culto demoníaco, debía estar en el nivel del reino ilimitado. Decidió que debía informar a la facción de la justicia y prepararse. De todos modos, mientras se preparaba para irse, Michael notó que un niño pequeño se escondía en algún lugar. Le prometió que si aparecía, le daría un premio. Al parecer, el niño se recuperó cerca, entre los arbustos, probablemente porque lo habían sorprendido haciendo muchos ruidos fuertes. El niño no podía entender cómo el tipo pudo descubrir que estaba allí. Esta vez fue serio y se prometió a sí mismo que el tipo no podría engañarlo nuevamente. Resultó que este pequeño era el nieto del fundador, quien no podía entender qué estaba haciendo allí. El viento hizo feliz al niño, pero ahora el chico no puede saludar, según él. Su abuelo mataba fácilmente a personas como él. Pero esto realmente enfureció al fundador, porque su nieto parecía no tener modales en absoluto. Michael se acercó al niño por detrás y enojado le preguntó quién debería matarlo. Tomó al niño y comenzó a gritar fuerte, casi por todo el palacio. El tipo puso las condiciones de que el chico le diría a la chica que no había querido decir eso y que lo dejaría ir a su debido tiempo. Naturalmente, al niño esto no le gustó y trató de liberarse del agarre del tipo, diciendo que nunca diría tal cosa. El hombre dijo que aparentemente no tuvo más opción que hacer que el niño gritara de dolor. El tipo puso su mano con la punta en su espalda. El chico estaba haciendo algo muy extraño, porque el niño incluso empezó a toser sangre y las venas comenzaron a aparecer por toda su cara. Cuando el fundador llegó corriendo, no podía entender cómo aquel hombre podía hacerle esto, porque aquel muchacho era su nieto.
El fundador se estaba preparando para atacar al hombre y hacerlo pedazos por lo que había hecho, pero la muchacha lo detuvo y le pidió que esperara, y un anciano se acercó al hombre por detrás y le dijo que sería mejor que él también se quedara donde estaba. Lo máximo que podía hacer el hombre era tener al anciano detrás de él. El tipo le hizo gritar que si no lo hacía le rompería los huesos, pero al niño no le importó y continuó resistiéndose. Después de que el niño gritó de dolor una vez más, casi perdió la cabeza por la ira. El hombre no entendía cómo podía hacerle eso a un niño pequeño, ya que acababan de terminar las negociaciones. Lo consideraba simplemente ridículo, pues ¿cómo podía ser considerado el fundador de una secta si ni siquiera podía proteger a su nieto? El hombre preguntó cuánto tiempo más iba a burlarse de él, y también señaló que esto ya llevaba media hora sucediendo. La niña dijo que todavía faltaban un par de minutos. El hombre informó que el niño se encontraba bien y agregó que dirigiría su energía interna para que su meditación continuara. El hombre no podía entender qué significaba todo esto porque estaba seguro de que el tipo lo estaba atormentando. Justo ahora estaba deduciendo la técnica de cultivo del espíritu libre. Lo protegerá de cualquier daño que pueda manchar su mente. La técnica no solo le permitirá acumular mucha fuerza interna, también le da grandes oportunidades ante el tema de cómo dio el primer paso hacia su reino espiritual. El fundador preguntó qué exactamente le había hecho el niño a su nieto, y la niña respondió por el niño. El vicefundador del culto había utilizado técnicas de modificación de huesos y músculos para hacer que el cuerpo de su nieto fuera más adecuado para convertirse en un maestro de artes marciales. Este proceso está asociado a un dolor increíble que no todos los adultos pueden soportar, pero si otra fuerza o choque hubiera interrumpido el proceso de cambio, todo su cuerpo podría haber sido destruido irrevocablemente, por lo que las chicas tuvieron que detener al fundador del culto cuando intentó llegar hasta su nieto. El chico dijo que podrían considerar esto como su regalo en honor a las negociaciones exitosas. El chico esperaba que la próxima vez que se encontrara con el chico, lo impresionara con sus habilidades. Después de todas estas palabras, me informó que no había terminado allí y que era hora de que regresaran. Los hombres permanecieron en estupor y no podían comprender lo que acababa de suceder. La niña informó que parecía que ser el vicefundador del culto era un gran honor para el niño. Incluso en un culto demoníaco, pocos niños tienen la oportunidad de recibir tal bendición. La muchacha quiso felicitar sinceramente al fundador por su éxito, tras lo cual, según le prometieron, devolverían al novicio al culto de la tierra divina intacto, después de lo cual la chica alcanzó al chico y siguieron caminando juntos. El chico sabía que la belleza del sonido era conocida por su carácter mimado y comportamiento indecente, pero se sorprendió de lo ciertos que resultaron ser estos rumores. El tipo les dijo a los guardias de seguridad que no podrían tener su culto dinámico sin ellos. La muchacha preguntó a dónde pensaba ir el chico. El fundador de la cultura le ordenó que regresara inmediatamente y se presentara ante él, pero el chico dijo que ella tenía negocios ilegales. Ordenó a Plum y Chrysanthemum que regresaran a la base principal sin él, y le pidió al anciano que le permitiera utilizar la ayuda de Iris un poco más. A través de las opiniones, el tipo agarró a la niña por la capucha. Cargando a la niña sobre su hombro, le dijo que necesitaba compañía para el viaje. Además, quería terminar sus lecciones de tocar la cítara. Pidió decirle al fundador del culto que regresaría tan pronto como terminara sus asuntos. Después de lo cual no se alejaron a caballo hacia algún lugar lejano. El anciano no podía comprender lo que acababa de pasar y dijo que de todos modos regresarían. El caballo corrió tan rápido como pudo. La niña no podía entender qué más necesitaba hacer el chico. Informó que eran solo un par de nimiedades,
que iban a recoger los largos escultores de Mu y el culto al sol celestial que le debían. Después de todo, habían anunciado una recompensa por su cabeza. En circunstancias normales no se habría preocupado demasiado por ello, pero desde hace un par de días le preocupó que hubieran anunciado una recompensa de unas miserables 40 monedas de plata, y para él era simplemente un insulto. La chica no podía entender si no sería mejor ir hacia ellos con sus fuerzas principales y destruirlos. Pero el chico pensó que esto ya era demasiado y no había necesidad de ello. Uno de él es más que suficiente. En ese momento los papeles solicitados fueron entregados al fundador del culto. Este agradeció a la muchacha y le informó que podía pasar la noche allí. Su conversación fue interrumpida por una poderosa explosión justo delante de ellos. Alguien informó que estaban siendo atacados y que necesitaban tomar rápidamente un arma. El pie de alguien pisó las ventanas rotas por la explosión. Miguel se paró frente a ellos y vino a cobrar lo que el fundador del culto del Monte Mu le debía. Dos de sus guardias de seguridad, que confiaban en ser mejores que Michael, intentaron proteger al fundador. No hace falta decir que Michael no tuvo problemas para resolverlos en un par de segundos. No podía entender por qué alguien lo buscaba. El hombre explicó que vino aquí porque el fundador había anunciado una recompensa por su cabeza, pero el hombre no podía entender de qué premio se estaba hablando. Después de estas palabras, el hombre recordó quién estaba frente a él. El que mató a los guerreros del culto del Monte Mu hace varios años, el que derrotó al emperador de la espada del trueno divino. La conversación del hombre fue interrumpida por otro de los guardias de seguridad del fundador, pero cuando estaba en vuelo se sintió avergonzado. El chico preguntó quién estaba frente a él en ese momento. Resultó que el vicefundador del culto, llamado Dragón, se paró frente a él. Este creía que este asunto no le concernía y no quería convertirse en enemigo del culto del dragón dorado. El diputado atacó a Michael, diciendo que el tipo era muy arrogante. Utilizó una técnica llamada espada cortante lunar. Bueno, por supuesto, el tipo lo esquivó. El hombre comenzó a toser sangre. El hombre con un solo hombre por lo que había logrado tan poco, y preguntó si esto era una orden de la espada. El fundador estaba muy sorprendido y ya comprendió que el chico definitivamente había abandonado el reino sin límites, y era inútil resistirse a él. El fundador ordenó que todos se fueran. El hombre creyó que el fundador había decidido luchar contra él, pero no podía entender por qué no sacaba su espada. Pero el hombre no vio el sentido, porque si el emperador de la espada no hacía ruido para retirarla, ¿cuáles eran sus posibilidades? Lo llevaron a escuchar todo con atención. El hombre anunció a su sucesor y dijo que nadie jamás debería vengarse de ese tipo, porque estaba seguro de que todos sabían perfectamente lo que les sucedió a los discípulos del emperador de la espada del trueno celestial. Básicamente fue solo una petición, que el hombre se quitara la vida, pero no hiciera daño a sus discípulos. El tipo agarró la espada en sus manos, pero el tipo dijo que no debería matar a alguien que se comporta así. El hombre le preguntó al chico si simplemente se iría. Cuando el muchacho haya manifestado claramente sus intenciones al fundador, deberá dirigirse ahora al culto del sol celestial. Pero el hombre ofreció disculpas en nombre del culto al sol celestial y pidió que los dejaran en paz. El hombre esperaba que el chico respondiera al menos algo, pero el hombre dijo que su negocio aquí estaría terminado si el fundador está dispuesto a llegar tan lejos para protegerlos. Una fracción de segundo después, se había ido. El hombre no podía creer que realmente habían sobrevivido a esto. El vicefundador del culto le preguntó qué había pasado entre el fundador y los chicos, a lo que respondió que podía considerarse desafortunado. Pero por primera vez en su vida, vio con sus propios ojos cómo alguien usaba el comando de la espada.
Tiene confianza en que este hombre emergerá como el segundo artista marcial que ha alcanzado el reino sin fondo en el mundo de Birmingham. El tipo liberó a 3 discípulos de la secta de la Tierra Divina sin el permiso del fundador del culto y realizó esta actuación en el culto de la montaña. Como castigo, fue puesto en libertad condicional. Por eso, pasó ese tiempo contando las agujas del bosque de pinos. Y por último, las agujas de 3 pinos eran todas subordinadas. El chico estaba contento con esto y dijo que había llegado el momento. En el palacio, Miguel pidió mirar el título divino de los cielos del norte. Al hombre, claramente, no le gustó. Dijo que el título divino de los cielos del norte se deja ver o que el fundador del culto está seguro de que el tipo sabe que sus habilidades no son suficientes para esto. Sin embargo, el chico espera la generosidad del fundador del culto. El hombre dijo que el chico ya era bastante fuerte sin este arte marcial y que no podía entender por qué el chico insistía tanto en aprenderlo. El tipo argumentó que era un maestro de artes marciales y las razones no eran obvias. Reino demoníaco sin fondo. Quiere superar este reino y acercarse a lo que es verdaderamente el pináculo de las artes marciales. El hombre dijo que entendía su punto de vista, pero todavía estaba en libertad condicional, sin mencionar que habían reglas en este lugar que él, como fundador del culto, tenía que seguir. Dijo que el tipo no podría verlo a menos que lo matara o se convirtiera en el fundador del culto él mismo. El chico piensa que no se puede hacer nada más. El hombre lo miró sin entender lo que le decía. El hombre estaba seguro de que si bajaba la guardia, aunque fuera medio segundo, el tipo lo atacaría inmediatamente. El hombre preguntó si el chico realmente quería arriesgarlo todo para lograr algo relacionado con las artes marciales. Aún así, el hombre dijo que es un chico sano con un permiso especial, pero que solo puede verlo en su sala de entrenamiento y que no le está permitido compartir este conocimiento con nadie. Time agradeció al fundador del culto. Había una carpeta frente al chico, pero se sorprendió de que este fuera el título divino de los cielos del norte, una colección de artes marciales escritas por el primer artista marcial que llegó al reino de los Sinogar en la facción de la justicia. El niño escuchó que estas enseñanzas son difíciles de entender, ya que originalmente se basaban más en el lado espiritual de las artes marciales que en las técnicas en sí. Sin embargo, dado que ha alcanzado el mismo reino espiritual que él, está interesado en si estas enseñanzas tienen alguna indicación sobre cómo alcanzar el reino en la vida y la muerte, si aplica todo el conocimiento que tiene, con la adición de las enseñanzas del título divino de los cielos del norte, confía en que puede lograr este objetivo. En ese momento, el fundador estaba esperando al chico. El chico finalmente apareció y el fundador dijo que tenía una tarea para él. Informó que su rama principal estaba teniendo problemas con la familia Gibson. Lo que comenzó como una pequeña disputa pronto se convirtió en violencia. Y dado que la familia Gibson es una de las 5 grandes familias, el enfrentamiento entre las dos facciones pronto llegaría a un punto de ebullición. Las 5 grandes familias cuentan con el apoyo de los 9 grandes cultos, así como de la Alianza de Birmingham, y si no tienen cuidado, podrían desembocar en una guerra con ellos. El hombre negoció con éxito con el culto de la Tierra Divina, y el fundador creyó que podría encargarse de la tarea. Bueno, el chico no entendió por qué de repente se acordó de él, porque el fundador dijo que estaba en libertad condicional. El fundador le pidió al chico que simplemente lo olvidara. Además, había estado disfrutando de su favor especial durante todo este tiempo de todos modos. El chico preguntó si había alguien más adecuado para este trabajo. El fundador se opuso a esto y dijo que no había nadie más indicado para este asunto que él, y que si no podía llegar a un acuerdo con ellos, quería que se ocupara de sus líderes lo antes posible.
Ahora el chico entendió por qué el fundador lo estaba enviando. El fundador dijo que le daría un escuadrón de demonios desgarradores y que estaría a su completa disposición. Afuera hacía un calor insoportable. No había nadie en la base, pero en algún lugar en las sombras había gente escondida. El tipo ordenó a sus guardias personales que fueran a la familia Gibson y reunieran información sobre ellos. El chico pensó en ello. El escuadrón trueno del este permanece en espera junto con el escuadrón desgarrador demonio en su base secreta hasta nuevo aviso. Una fracción de segundo después, las tropas habían desaparecido. El tipo está tramando algo. El chico decidió dedicarse tiempo a sí mismo. Se fue a algún lugar hacia las montañas. Caminó por los bosques de montaña a caballo. El tipo estaba tratando de encontrar una taberna en alguna parte. Simplemente encontró el lugar perfecto. Después de todo, debería haber tomado un refrigerio antes de comenzar su trabajo. Caminó lentamente hacia el establecimiento. Algo lo confundió. No estaba claro exactamente qué fue lo que lo confundió. Varias personas lo miraron con una expresión de condena muy fuerte, como si, no muy lejos del chico, dos chicas estaban sentadas comiendo. Un hombre se acercó al chico y le dijo que no había vacantes en ese momento y le pidió que viniera en otro momento. Pero el chico se opuso, diciendo que en el lugar había muchos asientos vacíos. Un tipo grande se acercó a los dos hombres. El grandullón le advirtió al tipo que si no quería que se rompiera los huesos, sería mejor que saliera de allí en paz. El chico preguntó qué pasaría si no se iba. El hombre dijo que se estaba preparando para lo peor y que estaba dispuesto a asestarle un golpe poderoso al sujeto. Alguien salió volando del establecimiento a una velocidad increíble. Toda la gente alrededor estaba muy sorprendida. Después de todo, tal como se esperaba, un tipo grande salió volando del establecimiento. La muchacha que estaba sentada comiendo en ese momento ordenó a todos que agarraran al chico. En un momento, literalmente todos los hombres sentados en el establecimiento estaban listos para la batalla. El tipo apareció y dijo que esos matones estaban comandados por una señorita así. El chico sonrió levemente, insinuando que estaba a punto de hacer algo. El tipo decidió divertirse un poco con estos matones después de todo. Los matones ni siquiera pudieron tocar al tipo porque era demasiado rápido para ellos. ¿Cómo es que en una fracción de segundo el tipo con el cuchillo en sus manos estaba detrás de la chica? Él ordenó a todos que se quedaran quietos. La niña sentada a su lado estaba un poco asustada. La niña se dio cuenta del impresionante cuchillo que tenía el chico. El chico dijo que lo llama Dragger y que es bastante decente, pero ya, aunque lo usa principalmente para cocinar. La chica le preguntó al chico si realmente pensaba que se quedaría después de esto. La niña advirtió que si la niña ruega por su vida entonces. Antes de que pudiera terminar de hablar, la niña no podía entender lo que el chico le había dado para tragar. El tipo dijo que era un afrodisíaco conocido como la píldora del placer floreciente. Puedes resistirte a él, pero es muy fácil. Por eso te aconseja que simplemente elijas a un chico más decente y disfrutes la velada. Para cuando sus sentimientos regresen, él ya estará lejos de aquí. La niña le insultaba. Mientras tanto, el hombre anunció que por razones de seguridad tomaría a la niña como rehén. Él lo agarró y huyó del lugar. La gente no podía entender dónde había desaparecido el tipo. El chico le agradeció a la chica por la comida. La muchacha inmediatamente ordenó a sus sirvientes que encontraran al chico. El chico no recordaba o le preguntó el nombre a la chica. Después de que el tipo amenazó a la niña con una pastilla, ella respondió que su nombre era Amanda. El chico se dio cuenta de que ella tenía un nombre interesante. El chico le entregó algo de comida a la chica. El chico notó que ella no se parecía en nada a su hermana mayor, y también agregó que la hermana mayor tenía un carácter malcriado. Pero la muchacha se opuso y dijo que simplemente menospreciaba a las personas porque era buena con la espada, pero a pesar de esto,
Era una buena persona, era muy fuerte, nunca había perdido una sola pelea y había derrotado a todos los pretendientes que querían casarse con ella. Pero el chico no se dio cuenta de que ella era buena en las artes marciales. Después de lo cual el chico le preguntó cuántos años tenía. Amanda tiene 25 y su hermana 38. El chico notó que, aunque apenas se conocían, podían hablar con bastante facilidad. Le ofreció viajar con él solo si no intentaba escaparse. Es comprensible que la niña estuviera muy sorprendida, porque el tipo la había secuestrado y ahora le estaba pidiendo su opinión. La chica le preguntó al chico a dónde iba, a lo que él respondió que iba a casa de un amigo. La chica malvada preguntó si el tipo la había secuestrado solo para llevarla a la casa de su amigo, pero ese era el problema. El tipo no quería ir allí. Resulta que el amigo del chico viene de una familia adinerada y le parece que tiene problemas con otros vecinos adinerados. Incluso tuvieron una pelea recientemente. Si pudiera hacer lo que el tipo quiere, simplemente secuestraría a la familia del enemigo para lidiar rápidamente con el problema. La chica sugirió que el chico intentara ofrecer algún tipo de compensación a ambas familias para ayudarlas a reconciliarse. El chico estuvo de acuerdo en que la idea no era mala, pero el problema era que no se le daba muy bien hacer concesiones. El chico se ofreció a dejar que la chica hablara por él, no solo porque ella habla más educadamente que él, sino también porque ella, como parte no involucrada, podrá negociar imparcialmente. El chico le dijo a la chica que simplemente dijera que ella era su representante y que si algo no les gustaba, siempre podía darles una buena paliza. La chica aceptó las condiciones del chico, pero solo con una condición. Ella pidió enseñarle arte. Aunque se mostraba reacio, el chico finalmente aceptó. La chica decidió mostrarle al chico su arte marcial. Utilizó técnicas llamadas el poder del sol poniente, el cielo iridiscente del sol poniente, la silenciosa partida del sol poniente. Al chico le gustó. El chico decidió mostrar una auténtica danza del Saos al atardecer. La muchacha no lo podía creer, a pesar de que la fuerza interior del chico era mucho mayor que la de ella. No podía repetir esos movimientos después de verlos solo una vez. Amanda no podía creer que su abuelo realmente hubiera eliminado este estilo. Es en efecto un gran estilo de espada, pero solo tiene 144 movimientos, mientras que el de ella tiene 432. Incluso considerando solo estos números, el chico puede estar de acuerdo en que el de ella es mucho mejor. Pero el hombre se opuso, argumentando que es de conocimiento común que una rama delgada con muchas hojas no producirá tanto fruto como una rama gruesa con menos hojas, lo que significa que la fuerza del arte marcial no depende de cuánto movimiento contenga. Después de esta conversación, el chico y la chica decidieron emprender el viaje. La chica creía que el chico estaba conectado con la Alianza de Birmingham, porque todas las artes marciales que demostraba estaban muy lejos de los estilos de la facción de la justicia. El chico dijo que a la chica le esperaba una sorpresa. Cuando el chico llegó al lugar, la chica no entendía qué estaban haciendo allí. Las chicas no podían creer que estaban en el lugar equivocado. El chico fue saludado y expresó el respeto del diputado del fundador del culto. Inventó una leyenda según la cual la muchacha que estaba con él era la nieta de un vagabundo solitario, y la muchacha no estaba contenta con toda esa situación. La chica no podía creer que el sujeto fuera el subfundador de una secta demoníaca con la que estaban enfrentados. Creía que la había secuestrado precisamente porque sabía que era la nieta del líder de la Alianza de Birmingham. Bueno, el chico dijo que no era por eso, aunque sospechaba que ella era una artista marcial de la facción de la justicia, pero no entró en detalles. La chica solo preguntó si el chico planeaba llegar a un acuerdo con ellos. La niña preguntó qué pasaría si no podían llegar a un acuerdo entre ellos. Dramáticamente,
El tipo anunció que usaría el escuadrón Demon Rip para matarlos a todos.